El webinar de hoy vamos a ver qué hacer cuando una web no termina de rankear en los buscadores. Eh, Quiero aclarar que, bueno, el webinar va a ser bastante práctico, van a ser acciones un poquito que van a ir, digamos, al grano. Entonces, bueno, vamos a ir viendo, vamos a ver el índice de contenidos. Primero, digamos que la chicha estaría en el punto 3, que son las acciones en sí, pero después quería hacer un poco de énfasis en los dos primeros puntos, porque es importante hacer primero un análisis SEO antes de comenzar nada y después porque es importante hacer una estrategia. Vale, comenzamos con el análisis SEO, que lo que nos va a facilitar es saber dónde estamos actualmente, dónde está nuestro proyecto y dónde se encuadra un poquito pues, nuestro posicionamiento de nuestra página web. Vale, ¿qué es lo que vamos a buscar con este análisis SEO? Va a ser principalmente conocer qué cantidad de visitas, qué nivel de posiciones estamos teniendo con la web, y sobre todo es muy importante conocer el nicho. Esto nos lo va a permitir a través de un keyword research. Las posiciones actuales, pues podemos hacerlo con la nueva herramienta de Search Console o con otras herramientas de pago como puede ser SEMrush. También sería muy interesante, sobre todo, conocer cuáles son las páginas vistas, páginas orgánicas, perdón, las páginas con más visitas orgánicas, para después digamos, una técnica que vamos a aplicar respecto al enlazado interno más adelante. Y después es muy importante, sobre todo, conocer los competidores, porque un nicho es un organismo vivo en el que, pues, tanto como nosotros podemos optimizar una página web y realizar acciones, ellos también pueden hacerlo. Entonces, tenemos que tenerlos vigilados muy de cerca y no vamos a ser tampoco, pues, tontos, ¿no? Si a ellos les está funcionando una cosa y vemos que les va bien, pues también intentaremos nosotros no solo replicarla, sino también mejorarla. La segunda fase sería, pues, definir un poquito la estrategia de SEO, hacia dónde vamos. Principalmente vamos a identificar con el keyword research que hicimos antes cuáles son las keywords prioritarias. Para un e-commerce, pues pueden ser a lo mejor las keywords más transaccionales en las que tengan un mejor precio en el producto o en la que tengan un mayor margen comercial o a nivel de tráfico les interese más posicionar o ya sea a nivel de branding. Después, es muy interesante establecer objetivos que sean realistas. No nos vamos a poner, por ejemplo, una keyword como puede ser muy completida de teléfonos móviles o comprar teléfonos móviles. No vamos a ponernos en el objetivo de una página desde cero, ponerla a posicionar en 5 meses. Siempre vamos a trazar objetivos realistas. Yo recomiendo en un plazo de lo que iría de 4 a un año, de 4 meses a un año. Y después vamos a ir planificando a lo largo de este tiempo que nos hemos puesto como meta las acciones que vamos a ir viendo a continuación. Ok, vamos a ello, manos a la obra. Quiero hacer, digamos, una pequeña diferenciación de estas acciones. Primero sería optimización de la web, después a nivel de contenidos y la tercera y la última sería un poco a nivel del inbuilding. Ok, a nivel de optimización de web. Lo primero, páginas que estén indexadas que no nos interesan. Yo siempre recomiendo que toda página que no sea susceptible de captar tráfico de forma orgánica no esté indexada y en muchos casos ni siquiera que el robot la pueda rastrear. Porque con esto lo que vamos a conseguir es optimizar el presupuesto de rastreo. Entonces, nos vamos a encontrar muchos casos de páginas, sobre todo si utilizamos algunos CMS como WordPress, PrestaShop y demás. Las configuraciones que tienen básicas o si no tocamos algunas configuraciones nos van a meter mucho contenido que puede ser duplicado y si esto se indexa puede llegar a ser bastante perjudicial para la web. Entonces, para nosotros detectar cuáles son las páginas que tenemos indexadas, aunque en realidad este dato no es 100% real, porque con el comando site Google nos va a arrojar páginas que están indexadas o páginas que han estado en el tiempo indexadas. Es decir, no es en tiempo real. Puede ser que una página aparezca, pero ahora mismo no esté indexada. El dato real que más se va a acercar es el que nos arroja a través de Google Search Console. Que, bueno, para hacernos la vista siempre vamos a utilizar de una forma más rápida el comando site y ponemos el dominio que queremos analizar. ¿Qué vamos a buscar? Sobre todo a nivel de e-commerce, filtros que puedan estar indexados, o a lo mejor filtros de colores, filtros de tamaños de productos, filtros en los que se personalice el producto. Eso puede llegar a ser indexado y ser considerado contenido duplicado. También paginaciones, sobre todo en blogs o en categorías de productos que tengan muchos contenidos y necesite haber una paginación. Archivos de autor, sobre todo, es bastante común en WordPress, que es bastante utilizado, sobre todo pues, entre los SEOs que se dedican a monetizar sus propios nichos. Es muy común utilizar este CMS. Las páginas de archivos de autor no se suelen, por lo menos yo suelo verlas indexadas. Para mí, pues en la mayoría de los casos no tiene interés que estén indexadas porque no tienen contenido único, digamos, solamente es un listado de esas entradas.
Pues todo lo que sea también relacionado con las páginas de avisos legales o a lo mejor las de contacto, política de cookies, todo ese tipo de páginas, si no son susceptibles de captar tráfico desde Google o desde cualquier otro buscador, no las indexamos. Entonces, bueno, también nos podemos encontrar con URLs que estén protegidas con contraseña o tipo o algún foro que necesites estar registrado. Si, digamos, el buscador no lo puede ver, tampoco la vamos a indexar. ¿Qué solución tenemos para esto? Pues bueno, desindexarla. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues primero, desde Search Console tienen una propia herramienta para desindexar, bueno, para solicitar, mejor dicho, que se desindexe una URL. Tardarán un tiempo desde que lo solicitas, pero después, ¿qué es lo que hay que hacer más? Recomiendo, pues en el header de esa página, poner el metaname, metaname robots con el contenido en noindex. Después, es importante que esta URL la excluyamos del sitemap. Bueno, en WordPress, por ejemplo, siempre voy a ejemplo de WordPress porque sé que muchísima gente lo usa. Si se utiliza el plugin de SEO by Yoast, automáticamente cuando la página, desde la configuración de la página la ponemos en noindex, la excluye del sitemap. Entonces, por ese aspecto no hay que preocuparse. Pero si tenemos los sitemap hechos manuales, con alguna herramienta como puede ser Screaming Frog u otras que hay en el mercado, es muy importante que esta página la saquemos del sitemap, porque por un lado le estamos diciendo a Google que no queremos que esté indexada, pero se la estamos mostrando en el sitemap. Entonces es como incoherente. También sería interesante, si siempre que podamos, no enlazarla de forma interna, si es la página de contacto o el aviso legal, alguna página que tenga que estar porque sí, pues tendremos que enlazarla de forma interna. Pero bueno, esto lo que nos ayudaría, si no la enlazamos de forma interna, sería para optimizar el presupuesto de rastreo junto con bloquearla en el archivo robot.txt, que esto sería en casos muy especiales. No lo recomiendo hacer siempre en todos los casos, pero hay veces que si vemos por los logs en el servidor que está pasando muchas veces por esa URL que no nos interesa posicionar, pues hay en casos en los que yo recomiendo bloquearlas. Ok, vamos a ver el segundo aspecto a nivel de contenido web, que serían los enlaces rotos, las redirecciones y la velocidad de carga. Bueno, de forma breve vamos a comentarlo. Serían los códigos de respuesta que empiezan por el número 4, pues puede ser 401, 404, son errores a nivel de cliente, errores que se producen en la web. El más común y el que más, bueno, es el más común, sí, ¿no? El que más problemas puede causar es el error 404, que un contenido está roto, no hay contenido en esa URL. Errores que empiezan por el dígito 5 son errores a nivel de servidor, ya sea porque puede estar saturado, porque puede estar en sobrecarga en ese momento o por una mala configuración. Y códigos de estado que comienzan por el número 3 corresponden a redirecciones, principalmente las 301, que son redirecciones permanentes, y las 302, que son redirecciones temporales. ¿Por qué es muy importante que nuestra web no tenga ni enlaces rotos? Bueno, a nivel, sobre todo sites muy grandes, es complicado no tener enlaces rotos, pero deberíamos intentar minimizarlos, así como las redirecciones. En muchos casos, por ejemplo, migramos una URL hacia otra, ya sea porque, bueno, por términos SEO nos interese cambiarla o a nivel de UX sea mejor cambiarle la dirección URL, y entonces le metemos una redirección 301 por el htaccess. En todos los casos en los que esa URL, en vez de hacer la redirección, se pueda enlazar de forma interna hacia la URL final, va a ser mejor porque estamos, digamos, no estamos gastando ese presupuesto de rastreo que tiene Google asignado a nuestra página web. No le estamos haciendo primero ir hacia una página para ver que hay una redirección y después vaya a otra, sino que va directamente hacia la última página. Entonces, son importantes por dos partes. Primero, de cara a los usuarios, porque es una mala experiencia. Cuando un usuario entra a una URL y ve una página rota, una redirección o que tarda mucho tiempo en cargar, va a tener mala experiencia, y esto, no directamente, pero sí indirecta, nos afecta al SEO, porque vamos a tener una peor respuesta de usuario. Y el segundo motivo es por los robots, porque lo que hemos comentado, que vamos a estar gastando un presupuesto de rastreo innecesariamente. Siempre que lo podamos resolver de forma sencilla, sobre todo con las redirecciones, pues deberíamos hacerlo. Tengo aquí un ejemplo respecto a la velocidad de carga. Como podéis ver, la página, bueno, es una captura de Search Console. Arriba muestra las páginas rastreadas, los kilobytes que descarga, y abajo el tiempo de descarga, el tiempo que tardaba en cargar una web. Como veis, hay un pico de carga que es prácticamente el triple de lo normal. Solía estar en 300 milisegundos, una cosa así. Y de repente ese día, bueno, por un error que hubo en el servidor, subió el tiempo de carga. Y veis perfectamente cómo tanto las páginas rastreadas como los kilobytes descargados por días bajaron, pero bajaron bastante en picado.
si me permitís.